Bueno, vamos a comenzar entonces. Eh, Vamos a comenzar como venimos haciendo, compartiendo un video. En este caso vamos a hablar de transformadores y bueno, vamos a hacer un pequeño videito cortito de introducción sobre eso ahí. Ok. Bueno, bueno, como han visto, de vuelta, ¿no es cierto? Para reforzar un poco la idea de lo que es eficiencia energética es, para mí, en realidad, no solo para mí, obviamente, lo que quiero decir es que lo que se busca reforzar del aspecto de la eficiencia energética y desarrollo sustentable es que todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver ahora en la presentación la influencia de los transformadores en, en bueno, la eficiencia energética, ¿no? En lo que se gasta, en de qué forma se consume, en bueno, el impacto al medio ambiente, todo tiene que ver con todo. Y han visto en esta presentación que, bueno, en este caso hay un nuevo modelo transformador que tiene otra transformación más eficiente,
que bueno, aumenta la eficiencia, pero bueno, también es eh, de una forma amigable con el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, no solo te estás ahorrando dinero, sino que bueno, estás reduciendo este, el, el impacto medioambiental y bueno, y a la vez como es más eficiente, hace falta menos energía para, bueno, se pierde menos energía, mejor dicho, al final también estás produciendo menor generación de energía y bueno, vas ahorrando también de ese lado, ¿no? Entonces, bueno, el uso eficiente de la energía y el desarrollo sustentable, todo tiene que ver con todo. Tiene que haber, como se dice, este, no solamente diseñar un buen equipo que, bueno, que sea eficiente, sino que, bueno, también en su fabricación eh, produzca la menor el impacto ambiental, sino también que, bueno, con este impacto ambiental no te destruya recursos que las futuras generaciones pueden necesitar y que, bueno, y que además, bueno, produzcan fuentes de trabajo que permitan que la sociedad se desarrolle, ¿no? Entonces tiene que haber como un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo industrial y el desarrollo social. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de desarrollo sustentable. Y bueno, el uso eficiente de la energía es una parte de todo esto, digamos, ¿no? A ver, bueno, denme un segundo. Denme un segundo. Bueno, hoy más que nada vamos a revisar un poco de la eficiencia energética en transformadores, este elemento que les mostramos en el video. Eh, Vamos a hablar de lo que es la eficiencia en los transformadores, cómo lo diagnosticamos, la relevancia que tienen, qué acciones este, se pueden realizar para aumentar la eficiencia desde el punto de vista energético, un índice que nos ayuda como a clasificar o categorizar este, a los transformadores según su punto de máxima eficiencia. Y bueno, vamos a ver otra forma de caracterizar a los transformadores de este punto, tomando en cuenta el costo, ¿no es cierto? Bueno, como les decía antes, acerca de la sostenibilidad y sustentabilidad, todo tiene que ver con todo, todos somos responsables. Lógicamente nosotros podemos tener un impacto positivo, no sé, apagando luces que no utilizamos, perdón, un impacto positivo, apagando luces que no necesitamos, reciclando, andando en bicicleta en vez de, no sé, en vez de manejar por cualquier situación. Este, todos, todos tenemos que ver con esto. Pero obviamente todo, también la suma de todas nuestras acciones impactan, ¿no? También cómo se produce en la industria, qué cosas se producen, también tienen un mayor impacto, ¿no? Entonces, como le decía, la sustentabilidad o sostenibilidad es en realidad un equilibrio entre las necesidades económicas de la sociedad con un impacto social y ambiental. Porque de vuelta, o sea, obviamente tenemos que crecer económicamente, pero si para hacer eso destruimos nuestro medio ambiente, bueno, no les queda, este, vamos a acabar antes los recursos o los vamos a estar usando de forma inadecuada. Y bueno, y eso va a impactar también la calidad de vida de las personas. Y bueno, ustedes han visto, bueno, todos los impactos, todos los cambios ambientales que se han visto en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, en pos de lograr eso, algo que se está
en lo que se está fijando mucho la gente es en las emisiones de dióxido de carbono. Acá vemos en el cuadrito como una forma gráfica de caracterizar cómo ha ido aumentando en forma global las emisiones de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles. Bueno, se estima que las emisiones globales de dióxido de carbono son de hasta 30 gigatoneladas por año. Y bueno, acá podemos ver distintos países y el aporte que tienen a las emisiones globales, ¿no es cierto? Y obviamente, bueno, los países más desarrollados, más industrialistas, son los que realizan un aporte mayor a la emisión de dióxido de carbono y son obviamente los que tienen que estar, eh, los que deben tratar de reducir más esta emisión de dióxido de carbono, ¿no? Todo el resto de los países, obviamente que sumamos, que aportamos, pero es menos. No quiere decir que no tengamos que buscar nuevas formas eficientes de generación de energía, elementos más eficientes y a la vez quizás buscar alguna beta ahí para tratar de introducir al mercado algo que, que ayude en todo esto, ¿no? No solamente, no es solamente para mí una cuestión de instalar parques eólicos en Argentina, sino también es una cuestión de, bueno, tratar de bueno, desarrollar algo de tecnología nosotros, ¿no es cierto? Bueno, lo que se busca, bueno, con esta reducción de dióxido de carbono es, bueno, aumentar la seguridad, disminuir la toxicidad, bueno, en ambientes donde se manejen, no sé, gases peligrosos, lo que se busca es, bueno, perdón, en este caso relacionados a los transformadores, ¿no? Bueno, en el caso de los transformadores, eh, a la vez de, bueno, de tener un transformador más eficiente, lo que buscamos es, bueno, que haya mayor seguridad en el manejo de los transformadores, que no sea tóxico. Por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, que el aislador de los transformadores solía tener un elemento tóxico, que hasta cancerígeno, creo que llamado PVC o PCB, ¿puede ser? ¿Han visto algo de eso? Sí, sí, PCB. sí, PCB, sí. PCB. Fluoruro no sé cuánto, bueno, eso ya no se busca que no se utilice, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a la vez de introducir elementos más eficientes que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono porque tienen menos pérdidas, bueno, también se busca que sean más eficientes para que sean más seguros, para que no sean tóxicos, para que el personal operativo que, por ejemplo, vieron en el video que introducía en la carcasa del transformador el bobinado, el núcleo, todo eso, bueno, trabaje con un elemento aislante no tóxico, de la misma forma que, por ejemplo, algún técnico que tenga que sacar todo eso y haya todo aceite quemado o algún aislante peligroso por ahí dando vuelta, ¿no? Eh, bueno, también del lado de esto de buscar algún elemento más eficiente, pueden llegar otras ventajas, como por ejemplo lograr de que un transformador no sea inflamable y explosivo, bueno, reducir la velocidad de envejecimiento y bueno, con esto tener que tenga mayor vida útil, que bueno, produzca menos desechos y que se utilice menores recursos. Y bueno, y quizás también utilizar algún recurso biodegradable y no después tener que tener problemas a la hora de desechar algún elemento de los transformadores, por ejemplo, algún aceite quemado, por ejemplo. Entonces, bueno, todas estas son ventajas que podría traer aumentar la eficiencia de transformadores no solamente para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Bueno, y como hemos visto también en el caso de los motores, hay también normativas respecto a los transformadores. Eh, por ejemplo, en este caso, un reglamento de la Unión Europea que te da como un rendimiento mínimo. Perdón, un segundo. Bueno, eh, eh, bueno, eh, como en el caso de los motores hay normativas en todo el mundo, en realidad, cada vez para todo hay normativas, ¿no es cierto? Para instalaciones, hay también normativas para el diseño de casas, y se busca que sean, este, que aprovechen eh, la construcción y que sean agentes térmicos, por ejemplo. Bueno, para el caso de los transformadores, también existen estas normativas, donde establecen un nivel mínimo de eficiencia que deben cumplir los transformadores puestos a servicio en el mercado europeo. Bueno, acá habla de una directiva del año 2009 del Parlamento Europeo sobre el diseño ecológico, donde determina un marco para establecer requerimientos de diseño ecológico de distintos productos relacionados a la energía. Y bueno, dentro de estos productos relacionados a la energía, obviamente está el transformador, que le han dado una categoría de grupo prioritario, ¿no? Y bueno, estimaron en su momento que bueno, las pérdidas totales de una flota de transformadores es de los 28 estados miembros de la Unión Europea, asciende aproximadamente a 100 teravatios hora anuales, lo que esto corresponde a 40 megatoneladas de emisión de dióxido de carbono. Entonces, si toda la suma de estos 28 estados miembros te dan unas pérdidas totales de 100 teravatios hora anuales, y esto corresponde a 40 megatoneladas de emisión de dióxido de carbono, entonces, obviamente algo que se va a buscar es reducir estas pérdidas totales, ¿no? Hacer más eficientes los transformadores y que las pérdidas disminuyan y, en consecuencia, sus emisiones de dióxido de carbono disminuyan. Las emisiones de dióxido de carbono asociadas al funcionamiento de los transformadores. Bueno, acá hay un calendario de implementación de estos, ¿cómo se dice? Estos planteamientos, normativas, requerimientos. Y bueno, hay distintas etapas, ¿no? Desde la formulación hasta la adopción del marco legal, la adopción del reglamento para los transformadores, eh, ya, bueno, la exigencia de las condiciones que deben cumplir los transformadores. Después está, por ejemplo, la evaluación de si se cumplen, de cómo va avanzando este reglamento. Y bueno, por ejemplo, acá, a 1 de julio de 2021, dice los transformadores deben cumplir requerimiento de eficiencia de la segunda etapa del reglamento. O sea, todos estos son reglamentos que se han ido, mejor dicho, son reglamentos que tienen distintas etapas de implementación, ¿cierto? A ver, denme un segundo. Perdón, te dejo que estoy dando clases. Muy bien, yo a las 7:40 me voy a comer. Por si se arranca. Bueno. Bueno, bueno. Entonces estas
Esto es un ejemplo de la implementación de estos reglamentos. Bueno, y ustedes acá, bueno, tienen la representación, digamos, de las partes de un transformador. Bueno, ustedes seguro ya conocen, ya lo tienen todo bien conocido, ya, bueno, saben que, bueno, un transformador está compuesto por un núcleo, bobina alta tensión, bobina baja tensión, tapas superiores, radiadores, bueno, parece que tiene un ventilador, ¿qué más? Bueno, tiene distintas conexiones, computador para operación sin carga, bueno, todo esto es la cuba del transformador, ¿no es cierto? Esta sería la parte de alta tensión porque tiene más aislamiento en teoría. Ustedes ya conocen todo lo que ustedes ya conocen. Y bueno, obviamente todos estos son elementos en los que vamos a poder, o en lo que se buscan mejorar, ¿no es cierto? Se buscará mejorar, no sé, el material del núcleo para que tenga menor reluctancia y haya menor pérdidas en vacío. Se buscará que constructivamente tenga alguna mejora, para evitar corrientes parásitas. Bueno, bueno, se buscará también que a lo mejor los radiadores sean más eficientes y se caliente menos el transformador, bueno, etc. Bueno, y para tener en cuenta, obviamente ya lo venimos hablando también, el mundo va a crecer y cada vez se va a necesitar más energía, ¿no es cierto? Entonces, se estima, por ejemplo, según esta fuente, un estudio del 2015 de la Agencia Internacional de Energía, que da una estimación del aumento de demanda eléctrica para el 2040 desde el 2013, ¿no? Entonces, en todos estos años va a haber como un aumento del 87% de energía eléctrica demandada, alrededor de un 37, casi 40 miles de teravatios hora. Así que bueno, por eso es importante, sabemos que va a crecer la demanda de energía eléctrica, entonces cada vez tenemos que ser más eficientes, reducir más las pérdidas de manera tal de que no emitamos tanto dióxido de carbono y no se produzca un impacto aún más negativo en el ambiente, ¿no? A la vez que nos salga todo menos. Y bueno, acá tienen un grafiquito importante sobre las pérdidas estimadas en las redes eléctricas y el comportamiento a lo largo de la cadena de energía. Ustedes también han visto, por ejemplo, en el caso de los motores, que nosotros teníamos una potencia de entrada y es como que se iba pinchando, se iba cayendo toda esa energía que metíamos al principio, porque teníamos distintas pérdidas hasta que utilizábamos la energía eléctrica en algún movimiento mecánico útil, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo parecido, es como a lo largo del camino, desde que generamos hasta que consumimos la energía eléctrica, eso es una manguera que se pincha y va perdiendo la energía por distintas pinchaduras, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, en un primer lugar, la energía primaria, esta especie de plataforma de extracción de petróleo, ¿no? Bueno, obviamente extraer la energía primaria tiene sus costos. Y hay que hacer también un cálculo de qué tanto me conviene extraer esta fuente de energía. Obviamente si me sale más, si me cuesta más de lo que entra, no me convendría, ¿no? Bueno, está esta fuente primaria de energía, eh, y supongamos que lo utilizamos acá en estos dibujitos de, bueno, una chimenea,
estas turbinas eólicas, estos paneles fotovoltaicos. Supongamos que toda una fuente de primaria de energía como el petróleo o el uranio se utiliza para generar energía eléctrica. Y bueno, ¿qué pasa en una central de generación de energía? ¿Dónde se puede perder energía en una central, por ejemplo? ¿Alguno me tira alguna idea? En la conversión, ¿En la conversión? En, cuando pasa de un tipo de energía, de una tipo de energía a otra, hay pérdida siempre. claro, siempre hay como un calor que se disipa, ¿no? En el recorrido. Por ejemplo, el caso de una central a combustión, una central nuclear, que es el mismo principio, genera calor para calentar una masa de agua, y bueno, esa agua, así a grosso modo, empuja unas turbinas que empujan un generador eléctrico y bueno, se genera la electricidad. O sea, produce como una transformación de energía de una forma más incómoda, menos manejable, a una más cómoda y manejable como la electricidad, ¿no es cierto? Un ciclo de Rankine, ¿no? Claro, ustedes han visto en los ciclos, sí, el ciclo de Rankine, y ustedes saben que las máquinas estas térmicas tienen tienen como un porcentaje máximo de eficiencia, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cuánto eran? ¿Se acuerdan? ¿Ese porcentaje máximo? Yo no me acuerdo, pero lo de los reactores nucleares creo que estaba cerca del 37%. Claro, bueno, bien, bien, sí. Este, Creo que el ideal, o sea, el máximo rendimiento teórico de las máquinas térmicas eran de un 40%, creo, pero eso es el máximo. Y bueno, acá en el caso de las centrales nucleares sí llegaba al 37%. Y bueno, todas esas pérdidas son pérdidas porque se disipa calor en algún recorrido, por ejemplo, del vapor, generación del calor, quizás alguna pérdida mecánica en algún elemento del medio, el movimiento de las turbinas, etcétera. Bueno, ahí tenemos pérdidas en la parte de generación, ¿no es cierto? Bueno, en la parte de transmisión y distribución, ustedes también saben que, bueno, los conductores tienen resistencias, y podría, idealmente, quizás, el conductor ideal sería que no tuviera resistencia, por lo tanto no tendría pérdidas. Pero bueno, las redes eléctricas, los conductores, disipan energía también, en un caso por efecto Joule, y bueno, ahí también tenemos pérdida, ¿no? Bueno, y esta es la parte de generación de energía. Y vamos a buscar que sea lo más eficiente, ¿no? Ahora vamos a la parte de consumo de energía. Ya pasamos a la parte de transmisión y distribución, a, por ejemplo, una industria, que bueno, como lo que estuvimos viendo en todas estas clases. Una industria puede tener un coeficiente de potencia bajo y consumir mayor corriente de la que necesita. Puede tener, no sé, iluminaciones deficientes, puede tener trabajando un motor más tiempo de lo que requiere, puede tener un motor sobredimensionado para la tarea que tiene que hacer, o subdimensionado, y bueno, puede tener motores ineficientes, etcétera, todo lo que vimos. Bueno, entonces también, bueno, la parte comercial y residencial, bueno, tener, bueno, la luz prendida todo el tiempo, etcétera. Y con el tema del transporte, ¿no? Obviamente es más amigable, más eficiente que todos usemos el transporte público en vez de que haya 20 personas en solo uno por cada auto, y que bueno, eso, en vez de aprovechar y llevar muchas personas en un solo viaje, estás consumiendo mucha energía para una sola persona. Y bueno, y eso obviamente también complica el tránsito, a lo mejor hay accidentes, bueno, a lo mejor hay un accidente y tiene que ir una ambulancia que también consume, bueno, se tienen que consumir elementos médicos, hospitalarios para tratar a una persona,
Todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos como una diferencia entre, entre un camino eficiente y un camino no eficiente. Y acá, si no tomamos, por ejemplo, es un caso hipotético, ¿no? Y dice, cerca del 80% de la energía es perdida desde la generación hasta que llega el cliente final. Pero, este caso sería el negro, ¿no es cierto? Pero en el caso que tomemos medidas para aumentar la eficiencia en cada uno de los tramos de recorrido de la, de la energía, podemos llegar a tener un ahorro del 20 al 30%, ¿no? O sea, siempre vamos a tener pérdidas. El ideal es que no tengamos pérdidas, ¿no? Pero siempre la vamos a tener. Pero distinto es tener no sé, una manguera toda pinchada durante todo el recorrido hasta regar las plantas, no sé, que tener una manguera que, bueno, tenga una pinchazón y, bueno, no puedes hacer nada por eso. O distinto, bueno, que no riegues todo lo que vos querías regar en un principio. Entonces, esto es como una parte fundamental, ¿no es cierto?, a tener en cuenta. Hacer, aumentar la eficiencia energética en las sociedades, revisar cómo podemos optimizar cada uno de los pasos donde hay consumo o transporte de energía. Bueno, acá lo que podemos ver es un cuadrito con pérdidas estimadas en las redes eléctricas y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Bueno, está dividido por regiones, por países. Acá, por ejemplo, pueden ver en Latinoamérica y América Central. Buenas, ¿cómo vas, Diego? ¿Todo bien? Hola, profe. Bueno, acá lo que estamos viendo es como un estimado de las pérdidas en redes eléctricas en distintas regiones del mundo, ¿no? Y vemos cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Perdón por el cuadrito, pero bueno, vamos enfocándonos, en este caso, en Sudamérica y América Central. Vemos que a medida que ha ido creciendo, ha ido aumentando las actividades, han aumentado las pérdidas y bueno, el promedio final de pérdidas en redes eléctricas es de un 14,9%, ¿no?, en Latinoamérica. Pero bueno, ahora en países centrales, potencias mundiales que cada vez le están dando como más importancia a todo esto. Por ejemplo, Japón, a ver si puedo aumentar un poco. Si siguen acá, Japón, por ejemplo, también obviamente ha ido creciendo a lo largo del tiempo. En 1980 era 25, las pérdidas en toneladas de vatios hora. Si bien ha ido perdiendo, ha llegado a un punto, por ejemplo, que llegó a este máximo de 50 pérdidas en redes eléctricas en toneladas vatio hora en el 2000. Se ve que ha ido como disminuyendo, ¿no? Ha buscado reducir las pérdidas utilizando elementos de mayor eficiencia, ¿no? Transporte más eficiente, perdón, en este caso estamos hablando de redes eléctricas, ¿no? Transportes en redes eléctricas más eficientes. Y obviamente un elemento central de las redes eléctricas son los transformadores. Entonces, el aumento de eficiencia de los transformadores juega un rol central para disminuir las pérdidas en las redes. Bueno, acá hay como un promedio mundial, ¿no?, en el año 2011, en porcentaje de las pérdidas representadas, ¿no?, de un 8,5%. Bueno, y acá tenemos como un estimado de
del porcentaje de energía renovable en la producción global de energía eléctrica alrededor del año 2014, esta medición. Bueno, ese año, alrededor de un 77,2% de la generación de energía era producto de combustibles fósiles y energía nuclear. Y un 22,8% provenía de la energía renovable. Y bueno, de ese 22,8%, un 16,6% proviene de fuentes hídricas, un 3,1% provenía, de fuentes eólicas, 1,8% de biocombustibles, 0,9% de paneles solares y un 0,4%, de otros tipos, geotérmicas, mareomotrices, etc. Obviamente, hay que tener en cuenta la disponibilidad de estas fuentes renovables de energía, ¿no es cierto? Para tener en cuenta. Bueno, entonces estas pérdidas en las redes eléctricas, más de un 3% de las pérdidas de generación hasta el consumo final el transformador aporta como un 3% de las pérdidas desde el origen hasta el consumo final, ¿no? Y toda la red eléctrica, por distintas, la subida de tensiones para transportes largos o la bajada de tensión para distribución o para usos determinados, existen estos transformadores. Y entonces quizás haciendo estos transformadores más eficientes podamos reducir un poco estas pérdidas. Y obviamente una solución no es no pongamos transformadores, ¿no es cierto? Transformadores vamos a tener que tener sí o sí. Y entonces vamos a tener que buscar una forma de reducir las pérdidas producto de estos o aumentar la eficiencia de los mismos. Entonces, acá otra estimación que se realizó es que las pérdidas en transformadores en estas redes globales de transmisión y distribución son alrededor de aproximadamente iguales a 700 teravatios hora. Y acá especifica que aumentando la eficiencia de un transformador, mejorando el diseño de un transformador, se puede llegar a esta reducción de pérdidas de un 60% en un transformador, ¿no es cierto? Y llevando todo esto a toda la red eléctrica, eso va a bajar también el promedio global de pérdidas en la red. Acá tenemos como un mapita de donde se está aplicando estos estándares de desempeño de mínima eficiencia. O sea, a lo que se refiere esta es una normativa que te dice, los transformadores deben tener mínimamente esta eficiencia. Y acá este mapita te muestra los países que se adhirieron a esta normativa, ¿no es cierto? Está Estados Unidos, Canadá, Europa del Oeste, algunos países de Asia, todos los países como más pujantes económica y tecnológicamente, ¿no? Y acá tenemos algunos factores, algunas características de los transformadores que pueden llegar a mejorar, o que mejor dicho, llegan a pesar en la eficiencia de los transformadores, ¿no? En el caso de la potencia, la sobrecarga de los transformadores, las regulaciones que comparte con la tensión, ¿no es cierto? Obviamente un transformador sobrecargado tiene más pérdidas en el cobre,
puede disminuir su vida útil, entonces vas a tener que volver a fabricar otro transformador, vas a tener que volver a instalarlo, y todo eso obviamente produce aumento de costos, aumentos de energía, y bueno, la producción, transporte de un nuevo transformador y su instalación también va a generar todo un medio de transporte para llevar a un lugar. Todo eso va a sumar, todo eso es una cadena de emisión de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Bueno, se puede revisar los niveles de aislamiento, las tensiones. Bueno, obviamente se puede hacer una evaluación de pérdidas, pérdidas fijas o capitalizadas, hacer estudios de impedancias, de ruido, de refrigeración, bueno, integridad mecánica, por ejemplo, cómo se transporta, los accesorios, si tiene protección contra la corrosión, bueno, distintas pruebas. Por ejemplo, pruebas de corriente de cortocircuito para determinar bien las características de un transformador. Todo esto son aspectos que pesan en el diseño de la eficiencia y que, bueno, están especificados también algunas medidas que se puede llegar a tomar para aumentar la eficiencia acá en esta regulación, ¿no es cierto? Y bueno, algunos principales factores de costo son evaluación de pérdidas, ruido o requerimientos mecánicos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? No sé, ¿me escuchan? Sí, profe. Todo bien. Sí, profe, no, por ahora yo. Todo bien. Bueno, perfecto. Y pregunta, ¿la Argentina no está? No, obviamente en este ranking no, pero en alguna otra certificación parecida en eficiencia. ¿Cómo, perdón? Que ahí se ve que, bueno, los países que están bajo bajo esta norma son Estados Unidos, Australia, pero Argentina no está en alguna otra, supongo que debe haber alguna otra normativa de eficiencia energética en energía eléctrica. Sí, sí. Déjame que lo averigüe, pero yo seguramente si no está debe buscar ingresar a esto. Pero bueno, a veces es un poco complicado, ¿no? Acá pueden ver que la mayoría de los países de la región, salvo Brasil, que es una economía grande, bastante industrializada, ¿cómo se dice? El resto de los países de la región no han añadido a esta especificación técnica, ¿no? Déjame que lo averiguo bien y me fijo. Bueno, bueno, acá tenemos una formulita para determinar la eficiencia de un transformador. Ustedes ya han visto cómo se medía la eficiencia conceptualmente. A ver, ¿alguien? Obtenido sobre invertido, ¿no? Claro, En sí, general, sí. 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 O bueno, potencia de salida sobre potencia de entrada, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, acá podemos ver como potencia este factor K por SR como la energía suministrada. Y bueno, acá en el numerador está de vuelta aparece la energía suministrada menos algunas pérdidas, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, pérdidas en vacío, estando en losis o P0.
pérdidas de enfriamiento. De acá, bueno, acá va a variar el método de enfriamiento de los transformadores, hay algunos más eficientes o menos eficientes. Y bueno, pérdidas en carga. Y toda esta resta nos va a dar como la energía de salida utilizable. Y acá ven que hay un factor K al cuadrado asociado a las pérdidas en carga. ¿Por qué es eso? ¿Alguno se anima? Ayer en máquinas estábamos viendo esto. K es el coeficiente de algo y hablaba de uno era el cuadrado por la frecuencia, algo así era. O por la frecuencia. Bueno, no, pero me parece que no tiene nada que ver. Pero bueno, me sonó esa acá y lo del rendimiento. Claro. Bueno, o sea, están teniendo clases de máquinas eléctricas los miércoles, ¿no es cierto? Sí. Ah, bueno. Qué bueno. A lo mejor, bueno, ustedes la tienen más clara entonces que yo. Si ven acá estamos hablando de pérdidas en las cargas. ¿Y cómo se expresaban las pérdidas en la carga, en algún conductor, por ejemplo? I cuadrado R. Claro, I cuadrado de R. Entonces, este factor K está asociado a la corriente, ¿no? Porque está al cuadrado. Este factor K es como una relación entre la corriente de carga y la corriente nominal del transformador. Es un coeficiente que mide esa relación, ¿no es cierto? Porque no siempre vamos a utilizar el transformador a carga nominal. Es algo parecido a lo que veíamos con los motores, ¿no es cierto? La clase pasada y la otra clase. Las pérdidas resistivas en el motor van a depender del cuadrado de la corriente y en consecuencia, van a depender de qué tan cargada esté el motor, de qué porcentaje de la carga nominal esté el motor. Bueno, acá es algo parecido, solo que utiliza acá un factor K, que es la relación entre la corriente que toma el transformador en ese momento sobre la corriente nominal. Y como es una relación de corrientes, este factor K va a estar expresado al cuadrado cuando tratamos con pérdidas relacionadas a la carga, ¿no es cierto? Bueno, entonces tiene esta formulita, ¿no? Bueno, y otra cosa interesante a tener en cuenta en la eficiencia energética de transformadores es el tema de regulación de tensión. ¿Qué es lo que era la regulación de tensión? Una comparación entre la tensión del secundario en vacío con la tensión bajo carga. Claro. Y entonces veías esa diferencia y te armabas con una especie de regulación R, porcentaje, y veías cuánto caía la tensión en el secundario del transformador, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, en este caso, esta esta bobina, tenía más peso que esta resistencia a la hora de observar la regulación. Y bueno, se expresaba de esta forma, ¿no? Como un módulo de la tensión secundario en vacío y la tensión a distintas cargas, B2, con respecto, bueno, al vacío y, bueno, por 100 para obtener porcentajes. Y si lo veías gráficamente o en modo fasorial, podíamos ver que esta regulación era como la diferencia entre esta tensión B2 de carga acá y la proyección de esta tensión en vacío B2 acá. ¿No es cierto? Pero a cuestiones de facilidad podríamos despreciar esta partecita y obtener esta diferencia como la regulación. Y bueno, acá teníamos la tensión de la carga que conectábamos y la corriente de la carga.
Ahora, ¿qué tipo de carga sería esta en este gráfico, según este gráfico? Inductiva, Ok, ¿y por qué? porque la corriente está trazada respecto a la tensión. Perfecto. Si estuviera en fase sería resistiva y si la corriente Claro. estaría adelantada sería capacitiva, ¿no es cierto? Bueno, como decíamos, la regulación sería como la diferencia entre la proyección de esta tensión, que es acá sería la tensión en vacío del transformador, ¿no es cierto? Y la diferencia, bueno, con esta tensión de carga. Acá si vemos el grafiquito, si hacemos la proyección de esta tensión sería hasta este punto, B', ¿no es cierto? Pero este segmentito lo podríamos, a modo de facilidad para, ¿cómo se dice? Calcularlo, podríamos despreciar este segmentito y obtener solamente esto como la regulación. Y bueno, geométricamente podrías obtenerlo de forma fácil, ¿no? Esta caída de tensión acá, o sea, perdón, esta tensión B20 o B en vacío sería la sumatoria de las caídas de tensión en R2, en XC2 y B2, ¿no es cierto? Entonces, armando la representación diagrama fasorial, teníamos que la caída en esta resistencia, como es obviamente una carga, por así decirlo, resistiva, o un elemento resistivo, va a estar en fase con esta corriente, ¿no? O sea, va a tener el mismo ángulo que la corriente de carga con respecto a esta referencia, ¿no? Entonces, este Φ2 va a ser igual a este Φ2. Esta corriente IE2 por R2 nos va a dar esta caída de tensión. Ahora tenemos esta reactancia, esta bobina, inductancia, que va a estar a 90 grados de la corriente, ¿no? O sea, va a estar acá, 90 grados con respecto a este. Y si lo tomamos en este punto, vamos a ver como que en este caso la caída de tensión atrasa con respecto a la corriente, ¿no es cierto? Pero bueno, acá para tener la suma, lo pusimos en este punto. Bueno, haciendo IE2 por XE2 tenemos esta caída de tensión. Y para obtener esta relación, esta diferencia, o sea, la distancia entre C y E, lo que hacemos es obtener el coseno de esta caída de tensión, o sea, IE2 por R2 por coseno de Φ2, tenemos este segmento, CD. Ahora tenemos que sumar este segmento, ¿no? DE, que bueno, de la misma forma es este caso sería como el seno esta caída de tensión, ¿no? Este ángulo también lo podemos descubrir por relaciones trigonométricas. Y este segmentito sería IE2 por XE2 por seno de Φ. Si quieren, verifíquenlo. Entonces, bueno, podemos obtener la regulación de este transformador analizando el diagrama fasorial, ¿no es cierto? Y bueno, acá tendríamos la expresión de lo que hemos dicho. Está dividido por B2 sub 0, B sub 2, 0, o sea, en vacío. Y le suma este término que correspondería a esta porcioncita acá, ¿no? Entonces, tenemos otra forma de obtener la regulación. Pero bueno, como ustedes ya saben, la regulación es ver cómo va cayendo la tensión del transformador a distintas cargas. Bueno, acá tenemos la expresión que hemos visto para distintas cargas. Por ejemplo, acá tenemos una carga resistiva, acá tenemos una carga capacitiva y tenemos, el caso que hemos recibido una carga inductiva, ¿no? Y vemos que sabemos R, la regulación, podemos ir obteniendo el valor de la tensión de salida del transformador para distintas cargas, ¿no?
¿Está hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, acá tenemos algunos grafiquitos de regulación en función de la carga. Perdón, ahora R siempre va a ser positivo, negativo. ¿Qué dicen? Bueno, R a veces va a ser negativo, ¿no? Y haciendo negativo con negativo va a ser más. O sea que la tensión de salida de distintas cargas va a ser mayor que la tensión en vacío de un transformador, en cierto caso. ¿Y en qué caso puede ser que R sea negativo? ¿Alguno se anima? ¿Qué Cuando la carga, cuando la carga no era capacitiva, no podía dar negativo. Claro. Y también lo pueden pensar, por ejemplo, alguna carga capacitiva te puede aumentar la tensión, ¿no es cierto? A Claro. bornes. Entonces, bueno, si realizan en este caso, por ejemplo, tendríamos, si siempre tomamos como positivo este ángulo así en este sentido, si lo tomamos acá como negativo, bueno, analizando los senos y cosenos de estos ángulos negativos, a lo mejor, bueno, pueden tener algún valor de R. Claro, por ejemplo, si el seno es negativo, si este ángulo es negativo, el seno va a ser negativo y el coseno, bueno, va a seguir siendo el mismo. Pero la inductancia al bobinar un transformador es más grande, más preponderante que la resistencia, ¿no? Entonces, este término va a tener más peso que este término y en ese caso, en una carga capacitiva, vamos a tener una regulación negativa. Y bueno, y acá haciendo negativo por negativo, nos va a dar que la tensión de salida va a ser mayor que la tensión en vacío. Pero bueno, eso también lo podían ver analizando, considerando la naturaleza de elementos capacitivos, ¿no? Bueno, y acá pueden ver cómo evoluciona, por ejemplo, la tensión de salida en función de la carga, para distintos estados de carga unitaria, un poco más, un poco menos, por unidad. Y vemos que el retraso, bueno, una carga inductiva va cayendo, una carga resistiva, bueno, cae también un poquito menos, pero aumentando la carga, o sea, la corriente en una carga capacitiva, aumenta la tensión, ¿no es cierto? Bueno, ese caso sería el R, acá es regulación de tensión en porcentajes. Acá pueden ver que una carga capacitiva, acá dice factor de potencia, creo que dice, perdón, 0,8 en adelanto, bueno, va teniendo un R negativo, y 0,8 retraso, o sea, inductivo, va aumentando de forma positiva el R, en este caso. Pero la tensión de carga inductiva cae. Bueno, entonces ahí tenemos algún caso importante de tener algún transformador que tenga una buena regulación, ¿no? Para que sea más eficiente a la hora de alimentar una carga y no tengamos que suplir esa caída de tensión con algún otro elemento o algún otro transformador. Bueno, siguiendo con el tema del rendimiento y la eficiencia, bueno, acá tenemos otra forma de expresar la relación entre potencia de salida y potencia de entrada, ¿no? El rendimiento puede ser 1 menos la relación entre las pérdidas sobre la potencia útil más las pérdidas, ¿no?
Entonces esto sería 1 menos P0, o sea, las pérdidas en vacío, más la corriente de carga al cuadrado por una resistencia equivalente sobre, bueno, la potencia útil que le ingresamos al transformador más las pérdidas. Y bueno, acá tenemos el circuito equivalente de un transformador para, bueno, guiarnos un poquito, ¿no? Y bueno, estos transformadores generalmente tienen una vida útil larga, ¿no? Acá dice 40 o 50 años. En algún caso, un transformador grande de distribución, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuál es la condición de máxima máxima eficiencia, la condición de trabajo para tener una máxima eficiencia del transformador? Uf, no me acuerdo. ¿Ningún otro? No, yo tampoco. Bueno, cuando un transformador trabaja en la máxima eficiencia, cuando las pérdidas de vacío eran iguales a las pérdidas resistivas, ¿no es cierto? Sí. Ah, sí. Sí, ahora sí. Sí. ¿Se acuerdan como que, bueno, en algún momento como que se buscaban igualar las pérdidas, bueno, en este caso, Sí. acá bueno, esta rama de la bobina y bueno, las pérdidas de vacío, ¿no? Y bueno, igualando esas pérdidas, lo que teníamos era como una corriente, óptima, de carga, ¿no? En este caso tenemos esta formulita, ¿no? Y E2 es igual a raíz cuadrada de pérdidas en vacío sobre las resistencias en la bobina. Es esto lo que nos quiere decir esta formulita, ¿no? Esta corriente va a ser la corriente que nos dé la máxima eficiencia de trabajo de él, o la máxima transferencia de potencia de este transformador, ¿no? Entonces, acá tenemos como este índice que nos indica donde el transformador trabaja en máxima eficiencia. Entonces, bueno, acá tenemos como por ejemplo esta curvita que nos indica el comportamiento de la eficiencia del transformador para distintas cargas. Y bueno, tenemos las pérdidas en el núcleo, que dice no load, core losses, son las pérdidas cuando no hay, ¿cómo se dice? No hay, perdón, en vacío. Y tenemos esta curvita ascendente que son las pérdidas en los devanados, ¿no? Las pérdidas resistivas. Y bueno, te dice, bueno, acá te lo hace con el factor K, ¿no? Con ese factor K que era la relación entre la potencia la corriente de entrada y la nominal. O sea que hay que agarrar la fórmula de la eficiencia, derivarla, igualarla a cero, y derivarla respecto a la corriente secundaria. O sea, respecto a la corriente. Sí, venía algo así. Venía por ahí el estudio de la máxima transferencia de potencia. Pero bueno, ya sabemos que por regla, para hacerlo más fácil es decir, bueno, las pérdidas con carga equivalen a las pérdidas en vacío, ¿no? O sea, podemos utilizar esa reglita. Pero viene por ahí. Pero obviamente lleva un caminito más de mostrarlo. Pero bueno, entonces eso nos demuestra, bueno, acá ven estas dos curvitas de pérdidas en los devanados y las pérdidas en el vacío. Ven que este puntito, donde se juntan, donde se cruzan, es donde un transformador llega a su máxima eficiencia. ¿No es cierto? Pero bueno, también ven acá que lo hace a un porcentaje de corriente de carga un poco bajo, ¿no? De cerca del
del 37-38%, digamos. O sea que no estaríamos utilizando toda la corriente disponible o nominal de un transformador. Igual, fíjense que son eficiencias muy grandes, ¿no? A ver, ¿qué ventaja tiene en eficiencia el transformador con respecto a los motores? ¿Qué pérdidas no tiene el transformador con respecto al motor? Unas cuantas menos. La Claro, mecánica. claro, Pérdida mecánica. Ujú. claro, exacto, porque no se mueve el transformador. Y no tiene la reluctancia, tiene ese núcleo que transmite ¿cómo se dice? El flujo magnético, ¿no es cierto? Entonces va a ser es un elemento más eficiente ya de por sí que los motores. Creo que la máquina eléctrica más eficiente de todas. Así que bueno, acá pueden ver gráficamente dónde se produce la máxima eficiencia de los transformadores según la corriente de carga, ¿no? Bueno, acá tienen como una curva de rendimiento también en función de la corriente de carga, que ya lo han visto, tomando en cuenta, la corriente, nuevamente este factor caso, lo que acá está despejado. Ven que resistivo tiene una eficiencia mayor, capacitivo tiene una eficiencia menor, e inductivo tiene una menor eficiencia, ¿no? Y acá lo que veníamos viendo con este gráfico es este índice de eficiencia máxima, ¿no? Que es el índice para caracterizar la eficiencia de energía en un transformador de potencia. Y es independiente del factor de potencia y del factor de carga. Y indica, ese punto de máxima eficiencia que mostramos, ¿no? El mayor valor de eficiencia que puede ser alcanzado cuando el factor de carga se encuentra en un valor óptimo. Con respecto para los valores de este índice de máxima eficiencia, se establece una tolerancia cero con respecto a los requerimientos mínimos de eficiencia. Y acá muestran la formulita que venía desde el principio, ¿no? O sea, esta formulita, cuando apliquemos este término de máxima eficiencia, va a tener esta fórmula, ¿no? Esta fórmula. Acá hablamos de rendimiento energético. Entonces el rendimiento de un transformador se calcula en función, a valores de potencia y considerando que una carga es constante, ¿no? Pero como todos sabemos, la carga de algunos elementos no varía, ¿no es cierto? No siempre es constante, ¿no? Incluso, llegan periodos donde trabaja en vacío. Entonces, hay algo llamado también rendimiento energético, que se utiliza para calcular, que se calcula en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta la energía suministrada y la energía que se pierde en ese periodo de utilización del transformador, ¿no? ¿Quieren que hagamos 10 minutos de descanso? ¿Les parece? Como quiera, yo no tengo problema. Si llegamos a las 9 para poder jugar la selección después. Mira, sí, dale, hacemos 10 minutos de descanso, no hay problema, no. Entonces,
acá lo que estamos mostrando en esta filmina es un ejemplo de cómo ha variado el rendimiento de un transformador, bueno, una serie de transformadores en realidad, en el tiempo, cómo ha variado en realidad su valor mínimo de este índice de potencia PEI, ¿no es cierto? El que nos daba la máxima eficiencia alcanzable por un transformador, que bueno, va a depender de la carga, ¿no? Acá veíamos, por ejemplo, este transformador de 10 megavolt-ampere, cómo pasaba o sea, es una variación pequeña, pero es una variación. Ya son de por sí, como bien dijimos, eh, los elementos de máxima eficiencia, ¿no? Profe, Sí. una pregunta, ¿que en el tiempo aumenta el rendimiento? No, perdón, no le dije, han aumentado porque se han tomado medidas de eficiencia. No es Ah, es un ejemplo, ¿no? De medidas que se han tomado. Y además fíjense, bueno, la diferencia ¿se acuerdan de ese cuadrito de las etapas de implementación de normas para aumentar la eficiencia que venían de este marco, por ejemplo, de la Comisión Europea? Bueno, era una normativa que establecía como pasos a realizar para aumentar la eficiencia en la red eléctrica y en este caso en los transformadores. Bueno, esa normativa establecía como hitos o puntos en el tiempo en donde ¿cómo se dice? Donde se establecían, donde se tenían que aplicar ciertas medidas para aumentar la eficiencia del transformador. Fíjense que la normativa era esta, ¿no? Normas EU-MEMS. Es un reglamento europeo de rendimiento energético mínimo. Y la directiva era esta, 2009-125-CE. Y establecía, por ejemplo, en el 1 de julio de 2015, los transformadores deben cumplir los requisitos de eficiencia de la primera etapa del reglamento. Y acá, en 2017 se hacía una evaluación de cómo había resultado eso. Y en el 1 de julio de 2021 se habla, bueno, de los transformadores que acá deben cumplir como la segunda etapa que establecía ese reglamento. Entonces, esto viendo algún caso en algún lado, se veía reflejada en esta tabla, ¿no? La primera etapa que llegaba, bueno, a fines de 2014, bueno, 1 de julio de 2015 dice acá, y la comparaba con la segunda etapa de la implementación de esa normativa, 1 de julio de 2021. Y acá, siguiendo el ejemplo de un transformador grande de potencia 10 megavolt-ampere, veía que, bueno, en la primera etapa se había llegado a un valor de eficiencia, un índice máximo de eficiencia de 99,56%, y en la segunda etapa se había mejorado un poco, ¿no? 99,615%. O sea, si bien parece poco, quiere decir que se han logrado alcanzar algunas metas, y bueno, y obviamente, como dijimos al principio, esto es un todo, ¿no? O sea, hay que cada cosita, cada porcioncita suma. Es eso lo que muestra una evolución histórica de las medidas que se han implementado. Bueno, y acá vamos a ver algo referido a otro indicador, ¿no es cierto? Que es, en este caso, el costo total de poseer el transformador, o costo total del activo. Y bueno, que en inglés es Total Cost of Ownership, costo total de posesión, TCO. Y bueno, este índice lo que nos indica es realmente cuánto cuesta
un transformador. Es algo parecido a los motores de vuelta, ¿no? ¿Cuánto cuesta realmente tener un motor? Que en un principio puede parecer caro, pero a la larga, como te consume menos, como tiene más eficiencia, resulta terminando más barato, te dura más el tiempo, amortizás en un tiempo corto la inversión inicial. Bueno, esto es algo parecido. Y acá dice, bueno, ¿cuánto cuesta realmente un transformador? Bueno, el costo real de un transformador es la suma de un precio inicial de compra más el costo de poner en funcionamiento durante una vida útil de, por ejemplo, en este caso, 20-30 años. Entonces, acá este cuadrito lo que dice, costo durante el ciclo de vida, bueno, tiene que abarcar el precio de compra, el costo de las pérdidas, pérdidas sin carga, costos por puesta en marcha, costos por mantenimiento y costo por emisiones, según regulación. Bueno, ustedes ya saben, bueno, lo que estuvimos charlando, precio de compra, a veces lo barato sale caro, ¿no? Si tenemos un transformador barato pero con muchas pérdidas, a lo mejor el costo de las pérdidas durante toda la vida útil nos puede llegar a ser más costoso. Bueno, los costos también puesta en marcha por la instalación, el costo de mantenimiento, recambio de aceite, revisión de algún bobinado, etcétera. Costos por emisiones, bueno, las emisiones que, bueno, en alguna regulación están tipificadas, bueno, cuánto CO2 se emite por tiempo de uso de un transformador, por ejemplo. Entonces, de vuelta, como el caso del motor, tenemos que la decisión de compra requiere un balance adecuado entre el costo de compra y el costo de futuras pérdidas. Del mismo modo que el motor. Tenemos que encontrar un balance entre la inversión inicial y el costo total. Y bueno, y haciendo una comparación entre motores más o menos eficientes, vamos a encontrar el que realmente nos cuesta más a la larga. Del mismo modo con el transformador, vamos a encontrar haciendo esa relación transformador más eficiente, menos eficiente, inversión inicial y costo total, nos va a mostrar qué nos conviene. Y acá fíjese, acá habla de un costo de poner en funcionamiento durante su vida útil 20 o 30 años. Si tenemos un transformador poco eficiente, mal dimensionado, que mecánicamente tiene algunos problemas, y bueno, a lo mejor se me rompe a los 15, 10 años. Y ahí lo que en un principio me resultaba barato va a ser caro porque ahora voy a tener que volver a comprar otro transformador o quizás voy a tener que gastar mucho en arreglarlo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver todas esas cosas. Bueno, es lo que habla este índice. Bueno, hay algunos software que ya cargando estos datos, lo que permite hacer es, bueno, se carga en una base de datos esos datos y podemos, bueno, armar como un perfil de costos de transformadores. Entonces, bueno, definimos y guardamos escenarios de uso de transformadores, por ejemplo, no sé, un transformador a trabajar 20 años, las 12 horas del día, etcétera, distintos escenarios. Bueno, y bueno, se puede guardar informe de comparación en algún software que te haga esto, ¿no? Existen. Bueno. Bueno, todo depende del software, a veces hace falta algún registro de usuario, etc. Bueno, también simulando, se puede simular el costo total, seleccionando distintos niveles de pérdida en transformadores, ¿no? Basado en clases de pérdidas estándar según esta norma, EN 50.588, en el caso que sea aplicable. Y bueno, podemos seleccionar niveles de pérdida de distintos tipos y marcas de transformadores también. Bueno, en algunos de estos programas que hacen este costo total del activo, podemos determinar si se
si se entra en conformidad con la regulación europea, la evolución de la eficiencia del transformador, y ver si cumple con la mínima eficiencia requerida de los transformadores regulados también por el DOE, el Departamento de Energía de Estados Unidos. Bueno, bueno, y estos software también lo que hacen, uno carga los datos y también puede, por ejemplo, obtener que ya te tiren un informe con algún resumen de los costos, gráficos, etc. Bueno, este índice se basa en esta formulita, que bueno, ya algún software te lo aplicaría, pero bueno, algunos de los elementos que forman parte de este índice de costo total del activo, donde bueno, tenemos por ejemplo P0, que representa las pérdidas en vacío, PCO, que es consumo por refrigeración en operaciones sin carga, y PCS, consumo por refrigeración en operaciones con carga. Bueno, esto va a depender del tipo de refrigeración del transformador, ¿no? Si es circulación natural, si es un en seco, si es refrigeración forzada, etc. Bueno, PK va a depender de las pérdidas en carga. Y C es el costo inicial que nos cuesta comprar el transformador, ¿no? Bueno, y estas pérdidas va a estar presente durante toda la vida útil del transformador. Entonces vamos a tener que encontrar alguna forma de calcularla, ¿no? Y llevarlo a costo. Bueno, pero acá aparecen estos coeficientes A y B, que bueno, este índice nos da algunas formas de calcular estos índices, ¿no es cierto? Entonces tenemos algunos parámetros para calcular estos valores, factores A y B, que nos van a dar como el costo de las pérdidas en la vida útil del transformador. Y acá, bueno, vamos a poder, por ejemplo, ver que B es igual a T por Cn sobre 2 por, bueno, todo esto, 1 menos 1 sobre 1 más I a la N elevado a la N sobre 1. Donde T son horas de operación por año, en horas, y es una tasa de descuento por la inversión, costo de dinero en porcentaje. Este es un índice económico. Bueno, tiene que ser encontrado, no sé, con la ayuda de algún economista, por ejemplo. Yo la verdad que no sé cómo se podría obtener este índice. Pero bueno, algún economista, algún fabricante le podría dar una indicación de este factor I. N es la vida útil del transformador en años. Es muy parecida a la fórmula del costo para calcular costo con interés compuesto. Se parece mucho a la fórmula. Ah, claro. ¿Ustedes han tenido microeconomía, macroeconomía, algo así? Tienen algo, ¿no? No, tenemos economía, pero esto lo vi en el terciario, en matemática financiera. Ah, mira. Se parecía a esto, digamos. Ajá. Bueno, acá tenemos entonces estos factores que, bueno, o sea, lo importante acá es ver que estos factores van a depender del tiempo de operación, bueno, tasas económicas de descuento, la vida útil del transformador en años, bueno, subcoeficiente Cn sobre 2, es el costo de la energía durante la vida media del transformador. Y lo pueden encontrar con esta fórmula, donde acá aparece una C, más C por 1 más J elevado a la N, todo esto sobre 2. Y C es el costo inicial de la energía.
Y este J es el incremento anual del precio de la energía en porcentaje. Eso le iba a comentar, que o sea, si usamos el símbolo de I, digamos, de que es el interés bueno, la tasa, digamos, si la usamos acá en electricidad, medio que se nos confunde con los números con la imaginarios. corriente. Por eso deben usar la J. Claro. Bueno, la J también, con las anotaciones fasoriales. También. Pero bueno, qué sé yo. Hay que tener cuidado en estas cosas. Pero bueno, ven acá, por ejemplo, el incremento anual del precio de la energía en porcentaje. Y bueno, acá va a ser un poco difícil, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Argentina, que a veces varía, no es tan predecible eso. Así que bueno, a lo mejor se hará alguna estimación en el momento si quieren llegar a aplicar una fórmula parecida. Y bueno, acá es el promedio de carga del transformador entre su vida útil. Esa relación, ¿se acuerdan que veían? De la corriente utilizada con respecto a la nominal. Bueno, y ven que este K aparece mu, que después aparece este B, que son los factores que van a ¿cómo se dice? A aparecer en este índice de costo total de tenencia de un transformador. Y si ven que son bastante parecidos, ¿no? Salvo que B está aplicada por este mu, que depende del K cuadrado. Y este B debe depender de las pérdidas variables, ¿no es cierto? Pérdidas por carga, pérdida por refrigeración, operación en carga, y bueno, por refrigeración sin carga. Mientras que A no depende del factor K de la corriente porque depende de las pérdidas en vacío, ¿no? Bueno, acá lo que se hace, bueno, es un gráfico de lo que vendría a ser alguna especie de de punto de encuentro de cuál sería el costo menor al precio más óptimo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el costo de las pérdidas sumados al precio de la inversión. Cómo varía la inversión a medida que tengamos un diseño más óptimo y un precio más, y el precio, ¿no? Entonces, haciendo como una suma de estos costos, vamos a obtener como una curva del costo total del activo versus el precio de compra. Esto sería el precio de compra, ¿no? Entonces vemos que esta curva nos da como un punto mínimo acá. Entonces nos daría como el costo mínimo de tenencia de ese transformador a un grado de diseño y precio de compra. ¿Está bien? O sea, encontramos cuándo nos sale más barato un transformador. Bueno, acá tenemos la misma representación del grafiquito que vimos recién. Y bueno, entonces, sabiendo que el costo total de un transformador depende, bueno, de la inversión inicial y de las pérdidas en el tiempo de su vida útil, lo que vamos a buscar es comprar, bueno, transformadores más eficientes que reduzcan las pérdidas y los costos de funcionamiento. Pero bueno, generalmente eso va a traer aparejado un incremento en costos de fabricación. Entonces, bueno, con este índice TCO, de costo total de posición de un transformador, de tenencia de un transformador,
vamos a encontrar nuestro precio óptimo, ¿no? Y bueno, hay algunos software que te dan este índice en función de algunos datos del que va a comprar el transformador. Y bueno, de esta forma también un fabricante puede encontrar una opción más óptima. Y bueno, después va a depender del cliente determinar un cliente va a proveer los valores de evaluación de pérdidas A y B que vimos en este caso, en función del tiempo que va a necesitar utilizar el transformador, por ejemplo. Y el costo de, de alimentar ese transformador, dependiendo de la función que tenga, que cumple, ¿no? O sea, si un transformador me va a trabajar 12 horas por día por 10 años, bueno, con esos datos vamos a poder calcular un A y un B. Y bueno, vamos a poder encontrar, y un fabricante también va a poder encontrar la opción más óptima de qué transformador nos convendría para nuestro caso, en el caso que fuéramos clientes. Bueno, Profe, sí, una consulta. Un transformador de distribución que trabaja 24 horas, ¿no? Todo el tiempo. sí, sí. ¿Y en qué casos podría no trabajar todo el tiempo? ¿Hay una empresa que contrate media tensión y tenga un transformador propio? Y en el caso, ¿cómo? Perdón, lo último que dijiste. Una empresa que contrate media tensión y tenga su propio transformador y trabaje algunas horas al día, esa empresa solamente puede, o ese lugar solamente puede ser un ejemplo de un transformador que no trabaje todas las horas. Sí, por ejemplo, algún caso en que no trabaje todas las horas, bueno, alguna etapa de mantenimiento, por ejemplo. De todas formas, la carga no va a ser la misma, ¿no es cierto? Porque, bueno, el consumo, por ejemplo, en una ciudad no va a ser siempre la misma. O sea, vieron, siguiendo la curva de, ¿cómo se dice?, de consumo de energía, en un país en el tiempo, ustedes ven que tienen como picos de consumo. Bueno, eso va a afectar al transformador, ¿no? Pero bueno, siempre va a tener corriente vacío, por ejemplo. Perfecto. Bueno, bueno, acá tienen algunos estudios, algunos ejemplos, que pueden determinar si quieren. Después lo hacen en sus casas, a modo, bueno, de repasar todo lo que vimos. Y bueno, por ejemplo, en este caso tenemos un establecimiento con 4 transformadores trifásicos de 2 arrollamientos y tienen los siguientes valores nominales. Potencia 1200 kVA, una conexión estrella-estrella. Tensiones, bueno, 13,2 kV a 2300, 2,3 kV. Y bueno, no, esto está medio corrido. Datos obtenidos de ensayo vacío, tensión, corriente, potencia nominal 1%, medio raro. Tensión de cortocircuito 5%, corriente de cortocircuito igual a la nominal, pérdida de cortocircuito igual a 3900. Bueno, te pide calcular regulación y rendimiento para la corriente de carga que produce el rendimiento máximo con un factor de potencia de 0,8 inductivo. Trabajar con valores referidos al circuito equivalente, referidos al secundario.
Bueno, vamos a ver. Dice, bueno, con los ensayos de cortocircuito se calcula para la tensión aplicada 5% de la corriente nominal los parámetros de la rama longitudinal. Tener en cuenta que estamos trabajando con transformador trifásico y los parámetros son por fase. Para una corriente de cortocircuito de 301,2 A de tensión secundaria 115 volt tendremos estas impedancias equivalentes. Bueno, y acá lo que dice que determina la regulación y rendimiento para un punto de funcionamiento. Y acá el problema dice que nos pide que sea por una condición cuando se produce el máximo rendimiento. Y bueno, se acuerdan que el máximo rendimiento se va cuando las pérdidas en el cobre igualan a las pérdidas de vacío, ¿no? Y acá habían obtenido estas pérdidas, no sé por qué están así, 1800 watts. Te daba ese dato de pérdida, ¿no? Entonces lo igualaba a la pérdida en el cobre. Entonces, obteniendo la corriente, que es, bueno, este I2 era raíz cuadrada de pérdida en el vacío sobre pérdida sobre R equivalente, nos daba este valor, ¿no? 202 amperes. Entonces quería obtener la regulación con esa corriente. Entonces, esta corriente respecto a los 200 amperes nominales equivale a un 68,7%. Bueno. Bueno, déjenme que lo vea bien y lo vemos la clase que viene. ¿Quiere? Así. Ok. Es medio raro. Bueno. Así que bueno, todo por Porque hoy. ya estábamos empezando con la previa. No, todavía no, pero bueno. Tienen media horita todavía para preparar Media todo. hora. Así que bueno, después la clase que viene les charlamos de esto. ¿Quieren? Perfecto. Así que bueno. Bueno, profe. Bueno, Profe, sí. ¿le puedo hacer una consulta sobre trabajo? ¿De motores? Sí. Sí, decime. Con respecto al costo. Sí. Me está siendo difícil encontrar el valor de un motor. Conseguí el valor de un IE3. Sí. Pero no sé cómo estimar más o menos el precio del que está en uso, digamos, que sería un IE0. Para poder obtener la diferencia después. Claro. Sí. El IE3 encontré que valía aproximadamente $2.700. Claro. A ver. Y. A ver. Eso, no sé, fíjate. Se me ocurre, no sé, buscar por ejemplo, el costo de algún motor de inducción usado, viejo, no sé, por donde puedas, por Mercado Libre. Sí. Buena idea. Viejo, usado, si te dice, si no te dice IE0, no sé, fíjate que trate de ser viejo, ¿no? O si no, a ver, usado. Y si quieren, pónganse de acuerdo. ¿De qué potencia eran los motores? 37 kilovatios. ¿Y eso en HP era 50 HP, puede ser? 50, sí. O 50 HP o 37 kilowatts. Sí. HP. Sí, capaz que tienen...
A ver si se usa. Hmm. Sí, trata de fijarte algún motor viejo usado por ahí en algún lado, en Mercado Libre puede ser. Ok, profe, busco un motor usado, no se me había ocurrido buscarlo. Sí. Para ¿Cuánto en dólares mil tenías el... setecientos ¿Cuánto? 2.700. 2.700. 700 y un poquito más. Claro. 2.700. Por 180, ¿no? Sí. Casi medio millón de pesos. Claro. Bueno, a ver. Qué sé yo. Un segundo. ¿Dónde está? Es motor de inducción. Bueno, no sé, pues, a modo de ejemplo, habría que fijarse un poquito mejor, ¿no? Fíjate, Mercado Libre, motor de inducción trifásico, 50 HP. Qué sé yo, a ver, ¿dónde está? Bueno, había puesto usado en alguna parte. Y acá me sale... motor de bomba de incendio, motor 50 HP, 320.000 usado. A lo mejor te puede dar un dato. O acá te daste, por ejemplo, motor trifásico 50 HP, 130.000. Y se ve medio viejito. A lo mejor lo puedes usar. No sé exactamente si será de IE0 o IE3, pero bueno, posiblemente lo sea. Pero te puede dar una pauta. Si no puedes encontrar uno que te diga exactamente que es IE0 o IE3, bueno, agarrá por ejemplo. Ya se ve que es bastante viejito, ¿no? Por más que no cumplan todas los valores de tensión, corriente, por Porque lo menos que sea la cumple misma la potencia. potencia. Sí, Claro. Bueno, ok, profe. pero no te vuelvas muy loco en encontrar que te diga exactamente qué es pucha, que es IE0. Viste, se lo va bastante viejito, así que capaz que sea un IE0 con toda la furia. Sí, fíjate, a ver. Ahí tenés el link. Así que bueno, eso es todo por hoy. Ok, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bueno, hasta luego.